¿Qué tal amigos? Reciban un saludo cordial del profe Willow, listos para un nuevo video. Ahora nuevamente estamos con física para mis queridos chicos de los segundos de bachillerato de Luis Napoleón Dillon y de todos los colegios del país y del mundo que deseen aprender un poco más sobre estos temas. En el video anterior habíamos hablado de la energía calórica como tal, la absorción y la liberación. Ahora vamos a hablar de un fenómeno que es importante, la transferencia de calor. Para aquello vamos a dar la idea principal. No olvidar que entre dos sustancias que entran en contacto directo, la transferencia de calor se da desde la sustancia caliente hacia la sustancia fría y durará hasta alcanzar la temperatura de equilibrio. Como ustedes pueden ver, aparecen tres nuevos términos que yo les he resaltado con mayúsculas y otros colores, los cuales vamos a pasar a definir. Vamos con la sustancia caliente. La vamos a representar siempre con una C minúscula. Es la que presenta la mayor temperatura previo al contacto directo. Al finalizar la transferencia de calor, liberará energía y disminuirá su temperatura hasta la de equilibrio. Entonces no se olviden. Sustancia caliente, la que presenta la mayor temperatura previo al contacto, y esta sustancia va a liberar energía y va a disminuir su temperatura. Sustancia fría, que la vamos a representar con una F minúscula, es aquella que registra la menor temperatura antes del contacto directo. Al culminar la transferencia de calor, absorberá energía y aumentará su temperatura hasta la de equilibrio. Obviamente, si una sustancia, la caliente, pierde calor, la otra tiene que ganar. Si la sustancia caliente disminuye temperatura, la fría tiene que aumentar. ¿Y qué es la temperatura de equilibrio? A la que le vamos a representar con una T y este asterisco. Es el punto hasta el cual se lleva a cabo la transferencia de calor entre dos sustancias que se hallan en contacto directo. Su valor oscilará entre las temperaturas iniciales de la sustancia fría, TOF, temperatura inicial de la sustancia fría, y sustancia caliente y de la sustancia caliente, TOC, temperatura inicial de la sustancia caliente. Una regla que es importante. Como lo dijo hace un momento, la temperatura de equilibrio va a estar entre la temperatura inicial de la sustancia fría y la temperatura inicial de la sustancia caliente. Esto incluso va a servir para comprobar que se ha hecho bien el procedimiento. En la transferencia de calor hay una propiedad que es importante, la cual vamos a revisar ahora. Esta dice que cuando dos sustancias entran en contacto directo, el calor ganado por la sustancia fría es igual al calor perdido por la sustancia caliente. Es propiedad deducido de lo anterior. Por tanto, el calor ganado de la sustancia fría va a ser igual al calor perdido. Recuerden que se representa con menos el calor perdido de la sustancia caliente. Obviamente, aplicando la ecuación básica, vamos a tener que la masa de la sustancia fría por el Cp de la sustancia fría por la variación de temperatura de la sustancia fría va a ser igual a menos masa de la sustancia caliente, Cp de la sustancia caliente por variación de temperatura de la sustancia caliente. Seguimos reemplazando. Ya. Recuerden que la variación de temperatura va a ser siempre la condición final menos la inicial. En la transferencia de calor, la temperatura final es la de equilibrio. Por eso la pongo T asterisco menos la temperatura inicial de la sustancia fría. Menos, aquí lo mismo, y lo mismo. Y de igual manera, la temperatura final va a ser la de equilibrio, por eso va T asterisco, menos la temperatura inicial de la sustancia caliente. Obviamente, aquí trabajo esto, y a este menos le aplico al paréntesis, por ende van a cambiar los signos y nos queda esto. A esta expresión que ustedes ven acá, se le conoce como la ecuación de transferencia calórica por contacto directo. Como una sugerencia, si la incógnita del ejercicio nos pide calcular una de las masas, uno de los Cs, o bien la temperatura inicial de la sustancia fría o la temperatura inicial de la sustancia caliente, lo aconsejable es usar esta ecuación y sea por despeje
o por sustitución y posterior despeje, encontrar el valor. Ahora, si se trata de un ejercicio en que nos piden hallar la temperatura de equilibrio, aconsejo el uso de esta ecuación que ustedes ven aquí, que es simplemente producto de despejar esta de acá, se obtiene haciéndolo proceso matemático, ¿no? Y quedaría en esto, ¿ya? Entonces repito, si la incógnita de mi ejercicio es una masa, un Cp, la temperatura inicial de la sustancia fría o la temperatura inicial de la sustancia caliente, recomiendo usar esta ecuación para su resolución, pero si el ejercicio solicita hallar el valor de la temperatura de equilibrio, lo aconsejable es usar esta expresión. Vamos a pasar la página. Vamos directo a ejercicios. El primero de ellos dice: se tienen 200 gramos de agua a 30 grados centígrados en un recipiente al cual se depositan 100 gramos de un mineral desconocido a 100 grados centígrados. Si la transferencia de calor cesa cuando el sistema alcanza la temperatura de 32,7 grados centígrados, halla el calor específico del mineral. ¿Qué es lo importante aquí? Determinar, de acuerdo a los datos, cuál es la sustancia fría y cuál es la sustancia caliente. Muy bien. Simplemente, vamos a olvidarnos un rato de esto. Escribo los datos: Cp, nombre, pongo una tablita, nombre, Cp, temperatura inicial, equilibrio y la masa. Muy bien, lleno los datos. La inicial del mineral es 100 y la inicial del agua es 30. Recuerden, la sustancia caliente es aquella que presenta la más alta temperatura previo al contacto directo. Entonces, la temperatura inicial del mineral es mayor a la del agua. Por tanto, el mineral será la sustancia caliente y por lógica consecuencia el agua será la sustancia fría, que es lo que puse acá, ¿no? Completamos los datos. Ojo, la temperatura de equilibrio es como decir la temperatura final del sistema, que para las dos sustancias será la misma, el dato que está, 32,7. Completamos la tablita y mi incógnita es hallar, me dice que halle el calor específico del mineral, es decir, de la sustancia caliente, es decir, CPC. Lo dicho, planteamos la ecuación general de la transferencia de calor. Mi incógnita, como les dije, lo aconsejable, si mi incógnita es un Cp, que es en este caso el de acá, de esta ecuación podríamos despejar y luego sustituir o sustituir y luego despejar. Entonces yo escogí el primer camino, es decir, esta es mi incógnita, MC y este paréntesis están multiplicando, pasan al otro lado a dividir y me queda esta expresión. Y simplemente reemplazo los datos. Aquí está. Entonces voy a dejar las unidades afuera. Entonces masa 200, los datos 200 en gramos, CPF1, caloría gramo centígrado, y la variación de temperatura 32,7 menos 30 está en grados centígrados. Y acá tenemos masa en gramos y esta variación de temperatura, reemplazando los datos, en grados centígrados. Fíjense ustedes, se van gramo con gramo y grado centígrado con grado centígrado y nos queda esta unidad que es la del calor específico. Luego ya haciendo un mejor tratamiento, la parte de arriba sale 540, la parte de abajo 6730, esto pueden comprobar operando, y al hacer la división nos sale que el calor específico del mineral, que en este caso es la sustancia caliente, es de 0,08 caloría sobre gramo grado centígrado. Vamos con un siguiente ejercicio. Nos dice, perdón, aquí nos jugó mala pasada del sol, listo. Dice, un recipiente de cobre cuyo Cp es 0,09 calorías sobre grado centígrado tiene una masa de 4.200 gramos y se halla a 15 grados centígrados. En el mismo se introducen 3.000 gramos de agua a 80 grados centígrados. Establece la temperatura de equilibrio. Muy bien, nuevamente, planteamos la tabla. En este caso tenemos agua y cobre. Ponemos las masas, los valores de los Cp's, las temperaturas iniciales y en este caso mi incógnita es la temperatura de equilibrio, que viene a ser la temperatura final de cualquiera de las dos sustancias. Igualmente, hacemos el análisis. No olvidar, sustancia caliente es aquella que presenta la mayor temperatura previo al contacto directo. En este caso, la que presenta esa cualidad es el agua, porque su temperatura inicial es 80 contra 15 del cobre. Por tanto,
el agua será mi sustancia caliente y el cobre será la sustancia fría. Ahora, basándonos en la regla que vimos hace un momento, esta de acá, que nos dice en el análisis previo que la temperatura inicial de la sustancia fría, o más bien dicho, la temperatura de equilibrio debe estar entre la temperatura inicial de la sustancia fría y la temperatura inicial de la sustancia caliente, que resulta, como conozco estos dos datos, este vale 1580. Es decir, la temperatura de equilibrio de este sistema, el valor debe estar entre 15 y 80 grados centígrados. Es una forma incluso de verificar que se ha entendido el proceso y que se ha operado bien en cuanto a lo matemático. Como les dije, cuando la incógnita sea la temperatura de equilibrio, usar esta ecuación que la vimos hace un momento. Reemplazamos los datos. Es una ecuación grande, como ustedes pueden ver. Reemplazamos. Ojo, tenemos masa en gramos, los CPs en caloría grado centígrado, la temperatura en grado centígrado, y abajo tenemos masa, gramo, y el CP, caloría, grado centígrado. Entonces se va el gramo con gramo, las unidades de calor específico también se van, y me queda únicamente grado centígrado, que es la unidad de temperatura. Hacemos la operación, como ustedes ven, ya multiplicando, se sigue reduciendo, aquí nos queda ya una expresión más simple, y nos queda que la temperatura de equilibrio para este sistema es igual a 72,7 grados centígrados. La pregunta, ¿está bien ese valor? Pues sí, porque habíamos dicho en la previa que la temperatura de equilibrio, su valor debe oscilar entre 15 y 80. 72,7 está en ese rango, por tanto, el ejercicio se ha resuelto de manera correcta. Y se lo ha planteado bien previamente, por supuesto. Vamos con un ejercicio final. Ya. El ejercicio dice: se tienen 100 gramos de hierro, CP 0,12 gramos calorías sobre grado centígrado, que son colocados al interior de un contenedor que posee 120 gramos de agua a 20 grados centígrados. Si el sistema alcanza el equilibrio a una temperatura de 25 grados centígrados, ¿cuál fue la temperatura inicial del hierro? Muy bien. Igual nos planteamos la tabla con los datos. Aquí mi incógnita es la temperatura del hierro. Pero como conozco la temperatura inicial del agua y la de equilibrio, yo puedo deducir a partir de aquello qué sustancia es el agua. Entonces, si inicialmente el agua está a 20 grados centígrados y el equilibrio se logra a los 25, es decir, el agua ha incrementado su temperatura, por tanto, esa es una cualidad de la sustancia fría, por lo que puedo decir que el agua es la sustancia fría en este sistema y como lógica consecuencia, el hierro es la sustancia caliente. A ver, voy a repetir esta parte. Al inicio el agua está a 20 grados centígrados y al final, es decir, en el equilibrio, alcanza 25 grados. Es decir, hay aumento de temperatura y la sustancia que presenta aumento de temperatura tras una transferencia por contacto directo es la sustancia fría. Por tanto, el agua es la sustancia fría y por ende el hierro será mi sustancia caliente. Ponemos los datos y nuevamente hacemos el análisis previo. Recordando que la temperatura de equilibrio tiene que estar entre la temperatura inicial de la sustancia fría y la temperatura inicial de la sustancia caliente. Reemplazo los datos que tengo. 20 es menor a 25, lógico, y 25 tiene que ser menor a la temperatura inicial de la sustancia caliente. Por tanto, por propiedad matemática sale que la temperatura inicial de la sustancia caliente tiene que ser mayor a 25 grados para que esté bien hecho el ejercicio, para que tenga lógica. Repito, 20 es menor a 25, correcto, y 25 es menor a TOC. Esto por matemáticas sabemos que significa que TOC tiene que ser mayor a 25 grados. Nuevamente, aquí mi incógnita es la temperatura inicial caliente. Me conviene la ecuación de transferencia, es decir, esta. Aquí lo que me conviene es, obviamente, ya depende del manejo o no, es reemplazar y después despejar. Entonces vamos reemplazando los datos, como ustedes pueden ver. Ven aquí, reemplazo, se va gramo con gramo, grado centígrado con grado centígrado, todo esto me va a quedar en caloría. Aquí en cambio, como mi incógnita es acá, no puedo simplificar, los grados centígrados me refiero, pero sí puedo gramo con gramo
¿Y qué me queda? Calorías sobre grados centígrados. Entonces multiplico todo esto de aquí, me da 600 calorías. Al multiplicar 100 por 0,12 me queda 12 calorías sobre grado centígrado, porque recuerden, se va el gramo con gramo. Y por este paréntesis, temperatura inicial de la sustancia caliente, menos 25 grados centígrados. Muy bien. Este paréntesis pasa al otro lado a dividir. Mil disculpas, estamos un poquito complicados. Este paréntesis pasa a dividir. Igual a acá. Entonces, ¿qué queda? Se va aquí, en cambio, ¿qué pasa? Se va caloría con caloría y el grado centígrado sube. Y esto es igual a esta resta. Al hacer la operación, 50 grados centígrados es igual a TOC menos 25 grados centígrados, obviamente. Este pasa a sumar. Y finalmente nos queda que la temperatura inicial de la sustancia caliente, que en este caso es el hierro, es de 75 grados, que cuadra con lo visto en la previa, ya que dijimos, recuerden, que la temperatura inicial de la sustancia caliente debía ser mayor a 25 grados, es 75, que obviamente es mayor que 25 y por ende el ejercicio ha sido bien planteado y bien resuelto desde el punto de vista matemático. Nuevamente agradeciéndoles por la atención prestada. No se olviden, cualquier comentario, sugerencia, temas a tratar, a mi canal de YouTube Wilson Jaramillo, o bien dirigirse al espacio en Facebook Profe Willo Z53 Física y Química. Un gusto trabajar por y para ustedes en esta época difícil en el país y en el mundo, esperando que esto pronto se alivie y se mejore para estar también nosotros de mejor ánimo y mejor predisposición al trabajo. Por hoy no es más. Hasta la próxima.